Una de las cosas que más interesante suele ser para muchos tiene que ver con el material perdido o lost media, y prácticamente cualquier industria tiene un poco de esto o un mucho, y el anime no es de excepción, con la particularidad de que debido a lo hermético que puede llegar a ser la industria, pues realmente resulta difícil conocer producciones, las cuales por diversos motivos no llegan a estrenarse. Y por lo vasto del contenido, muchas veces resulta imposible rastrear algunos lanzamientos, además de que no se puede tener registros de todo. Lo anterior al menos a nivel general, pero una parte importante del anime suelen ser los tratamientos o doblajes que tienen en diferentes idiomas, e incluso en este último apartado existen piezas o materiales, los cuales actualmente no es posible encontrar por ningún lado, y se desconoce por completo si es que tienen algún paradero. Pero hay una parte que me parece todavía más interesante del asunto de los materiales perdidos. Siempre en páginas donde se recopila información de este contenido, también hay un apartado donde se menciona la leyenda de existencia no confirmada, lo que se traduce en que pese a que varias personas lo recuerden, pues realmente no hay muchas bases para creer que llegó a existir. Esto en la mayoría de los casos, ya que lejos de los recursos o el inconsciente colectivo, otra manera en la que se llega a la conclusión de que dichas piezas llegaron a existir tiene que ver con puras especulaciones o con otras cosas las cuales se pueden poner en duda bastante fácil. Por lo que en este video repasaremos algunos doblajes que bien podrán existir, pero su confirmación nunca se ha dado y por lo tanto no existen, y ya iremos repasando las narrativas que se crearon o se crean alrededor de estos. Sin nada más aclarar, empecemos. Comencemos con uno que es bastante famoso y que suele generar conversación cada cierto tiempo, Urusei Yatsura. Esta serie me parece un caso bastante peculiar, porque en realidad pudo tener doblaje al italiano, español, castellano y algún que otro idioma, pero nunca pudo concretar su tratamiento de este lado del mundo. Teniéndose únicamente los primeros dos capítulos doblados al inglés, registro del doblaje en portugués, el cual está incompleto y no hay mucha información, además del supuesto doblaje en español para Latinoamérica. Sin dejar de lado que en inglés la serie no pudo recibir doblaje, pero sí sus películas. Esto porque la distribuidora de la serie en ese momento, Anime Eigo, no le vio mucho futuro a las ventas en VHS de la serie durante los 90, por lo que ya entrados en los años 2000 decidieron doblar las películas completamente, aunque existe una que fue manejada por otra distribuidora y medio es todo un caos. Sumado al hecho de que hasta marzo del 2024 la serie no estaba disponible en ningún servicio fuera de Japón, y hoy en día solo está disponible en Crunchyroll únicamente en Norteamérica, con un bloqueo, ya que ni siquiera se puede acceder a esta fuera de Estados Unidos o con los subs en inglés únicamente. Lo anterior por parte de Discotech Media, y la distribuidora antes mencionada no pudo darle doblaje a la serie porque Fuji TV no se los permitió. Con todo el contexto anterior, podemos hacernos a la idea de que Fuji TV es al menos actualmente bastante celoso con la serie de Loom y compañía, lo cual tiene sentido. Pero ¿qué pasó con su supuesto doblaje latino? Bueno, pues esta historia nace en algún punto de los años 2000, por allá del 2008, en donde como parte de la despedida a un actor por su fallecimiento, se acreditaban algunos trabajos en los que había estado, entre ellos aparecía acreditado como el padre de Loom en Urusei Yatsura y sus películas, lo que hizo que el rumor tomara más fuerza. Cabe destacar que dichos datos habían sido recopilados de otra Wikipedia, la cual tenía datos que no estaban precisamente comprobados, y parece que el usuario que la había modificado ya tenía un historial de listar datos que no eran precisamente reales. A partir de aquí la narrativa se divide en dos, ya que algunos afirman que la serie fue emitida en México y en algunos lugares de Latinoamérica, aunque siempre se apunta a México, en los años 80, y la serie en Japón fue emitida del 81 al 86, mientras que sus películas fueron estrenadas en cines japoneses del 83 al 91. El motivo por el cual se deja en claro que la serie no puede ser encontrada, ni va a hacerlo, es debido al terremoto que azotó la Ciudad de México en 1985, en donde muchos archivos de la transmisora Televisa se dañaron o se perdieron por completo, lo que hace imposible que se puedan recuperar. La otra narrativa sostiene que la serie no fue emitida precisamente en los 80, sino en los 90, entre 1995 y 1997, y que esta sí logró emitirse en Canal 5, un canal de México, pero que fue sacada rápidamente del aire, debido al tono que tenía la serie, mayormente ecchi. Y aunque esta última teoría pueda llegar a sonar factible, resulta bastante extraño que pese al tiempo en el que se lleva impulsando la narrativa, no existe una prueba de ello. Otro dato importante es pese a que se ha intentado contactar a alguno de los actores, la verdad es que estos nunca han afirmado de manera contundente su participación en la serie, por lo que no existen pruebas por ningún lado, ya que las contestaciones son bastante ambiguas. Investigando más sobre dicha narrativa, tal parece que esta ha sido alimentada por un usuario en particular en YouTube, en donde dejen claro que uno de los motivos por los cuales no se ha podido ver el doblaje en un directo de hace 4 años o stream, es porque el doblaje no se le regresó a la dueña de la licencia, en este caso Fuji TV, pero directamente afirma que él lo vio y que es completamente verídica su existencia,
cosa la cual no termina de hacer mucho sentido, debido a que independientemente de que el doblaje exista o no, Fuji TV no había soltado la serie sino hasta años recientes. Y el asunto de que fuera sacada del aire por el tema de la censura y demás lo entiendo, pero no es algo que ocurriera con tanta frecuencia, al menos en ese momento, debido a que Ranma no fue sacado del aire en su momento y optaron por llegar a cortar un capítulo haciendo que durara únicamente 15 minutos. Digo, la serie sí fue sacada del aire en España, en donde un conjunto de padres se dedicaron a protestar debido al material de la serie. Me refiero a Ranma. Y no es por demeritar la información que pueda llegar a tener el usuario, pero cuando alguien pregunta de manera contundente si es que se está confirmando la existencia del doblaje, pues este dice que sí, porque él lo vio. Y parece que de donde pudo obtener información fue mediante los actores, los cuales, como ya había comentado antes, nunca han confirmado su participación de manera contundente. Pero luego de ver varios minutos de su directo, pues parece que todo está basado en recuerdos, sumado al hecho de que no estaba solo en la transmisión, por lo que digamos que todo se termina validando únicamente entre los participantes del propio stream. Cabe destacar que hace un par de años surgió un supuesto clip el cual podría haber confirmado la existencia del doblaje de la serie. Lo que ocurrió fue que un usuario encontró, según él, unos pocos segundos de esta mientras veía una película en una plataforma de video pirata, el cual respaldaba la teoría de que Luma había sido interpretada por una actriz en particular, Araceli de León, quien había interpretado a Shampoo en Ranma y medio, pero al final bastaron unas pocas horas para que todo se viniera abajo, ya que se trataba de un montaje de la actriz antes mencionada interpretando al personaje antes mencionado. Personalmente creería la teoría, oída del supuesto doblaje de Urusei Yatsura si esta no fuera impulsada por alguien en particular, ya que se termina basando únicamente en especulación. Y hablando de especulación y cosas un tanto ecchi, pasemos con el contenido H directamente. Este contenido en general es el que más ha sufrido cuando se trata de una óptima distribución, debido a que por la naturaleza del mismo resulta imposible o bastante complicado poder verlo por medios legales. No fue sino hasta hace un par de años que Animo Negai empezó a doblar contenido subido de tono, empezando por cosas ecchi para llegar directamente al H. Este tipo de animación no es precisamente nueva en la región, ya que incluso sus doblajes datan desde los 80, al menos en Brasil, siendo de este lugar donde data la historia del doblaje de Immortal Sisters, la cual se vincula directamente con Animax. Cabe destacar que la información inicial parecía provenir de algunos foros de la época, las cuales al día de hoy no son accesibles. Esto al menos el doblaje en portugués, ya que es de aquí de donde se deriva la información con respecto a su doblaje en español para Latam. Lo curioso del asunto es que en la página de Wikipedia del supuesto doblaje se hace hincapié en que aún quedan rastros de que sí existió, como los registros de Anime News Network. Sin embargo, al entrar en los registros y tener varios links a los foros caídos al día de hoy, también se puede ver que en un apartado se menciona que fue el estudio directamente quien agregó la información, esto sin ningún tipo de respaldo. El doblaje en portugués habría sido hecho en el estudio Álamo, y la información de su doblaje en español proviene de la revista Laser en Argentina, en donde se dejaba en claro que la serie se iba a emitir en Animax en un bloque recién inaugurado de aquella época, Lollipop, el cual tenía como lema Animax tiene un lado dulce. Este bloque en particular ya se había encargado de emitir algunas series que también tenían cosas subidas de tono, pero sin llegar a ser H directamente. Digamos que eran una versión soft o suave, de hecho Locomotion también en su momento llegó a emitir series de este tipo también, y aunque podrían ser bases suficientes para pensar que el doblaje de Immortal Sisters sí llegó a ser concretado, lo cierto es que más allá de los foros y supuestas confirmaciones, no hay mucho que respalde dicho doblaje. De hecho, el supuesto doblaje latino de las OVAs se sustenta en que como Animax las había mandado a doblar para Brasil, pues entonces también las había mandado a doblar para el resto de Latinoamérica. Y suponiendo que hubiera sido cierto, me inclino bastante por el hecho de que hubiera sido emitida únicamente de manera subtitulada, como lo hacía Locomotion. Algo importante a tener en cuenta es que en general Brasil no era ajena a pasar contenido subido de tono en la TV. En su momento llegaron a tener el primer H doblado en la región, aunque bueno, también tuvieron los primeros anime H subs, ya que Karim Lemon llegó de la mano de Everest Video al país. El primer H con doblaje para Brasil fue Urutsuki Doji, su segunda parte, la cual fue distribuida por la gente de Sato Company, y fue doblada en portugués pero no para el resto de Latinoamérica. De hecho, esto último es curioso, porque si quisiéramos podríamos tirar del mismo hilo intentando crear la narrativa de que llegó a existir un supuesto doblaje latino, y que no fue estrenado, bajo la misma lógica del caso de Immortal Sisters, aunque el anime H al final sí terminó llegando a diferentes canales de Latinoamérica, pero tiempo después. Una parte que me parece fascinante de la primera década de los años 2000 era cómo en diferentes foros se podían leer supuestos rumores de doblajes, los cuales estaban próximos a estrenarse, y estos terminaron siendo completamente falsos, ya que parece que todos partían de la idea de que alguien quería ver la serie con doblaje, para posteriormente hacer una serie de fancast, el cual nunca se aclaraba que era un fancast. Y todo terminaba desembocando en mitos y rumores, los cuales a su vez terminaban con una página de Wikipedia creada.
Uno de los que más curioso me pareció fue el supuesto doblaje de Haruhi Suzumiya, donde un usuario afirmaba haber hablado con la protagonista y que le había confirmado que había grabado la serie, para después decir que la información le había llegado mediante un tercero, y que cuando quiso volver a contactar a la actriz, esta le dijo que no lo recordaba, por lo que había que esperar un anuncio oficial, el cual nunca llegó. Ojo, todo esto en el 2007. Aunque ya desde ese momento se hablaba de que muchas licencias eran y provenían de Funimation, cosa la cual tenía sentido, pero en esas épocas Funimation nunca dobló nada por su cuenta, hasta que terminaron llegando a la región, donde pese a que ya no estuviéramos en la época de los foros, no paraban de crearse ciertos rumores con respecto a los doblajes de muchas series, los cuales al día de hoy no han visto la luz, y parece que estaban más basados en patrones de distribución que otra cosa. Otras dos series las cuales se desprenden del modus operandi anterior son cosas como Megima y Azumanga Daioh. Estas series, de acuerdo con posts de foros y portales de noticias poco fiables de la época, iban a tener doblaje por parte de Funimation. Lo curioso es que Azumanga Daioh no era de Funimation, sino de ADV Films, al menos en Estados Unidos, y sí tuvo doblaje en inglés, mientras que Megima sí era de Funimation, al menos en Estados Unidos, y también tuvo doblaje en inglés. Hoy en día se tiene bastante anime con doblaje por parte de más de una plataforma, cada una suele tener de manera clara los contenidos que suele doblar y los que no, y como ya había comentado cuando hablé de Immoral Sisters, lo cierto es que el contenido subido de tono no suele ser precisamente la opción inicial de las distribuidoras o de las plataformas. Pero hay algunas que apuestan por ello o que lo intentan, como lo fue el caso de Olympusat, con una versión para la región conocida como Toku para Latinoamérica, los cuales tenían la idea de doblar contenido asiático, entre los que estaban algunas series live action y también anime. Realmente el canal nunca fue lanzado en la región, pero se tiene certeza de que doblaron todos los contenidos que aparecían en uno de sus anuncios promocionales, entre los que estaban cosas como Las Chicas Recargadoras, Caballero Sagrado, Guerra Mundial Azul y alguno otro. Lo curioso es que al final estas series no fueron emitidas en Latinoamérica, sino en el canal conocido como Ultramacho de Estados Unidos. Entre una de las cosas que más destacaban de su avance promocional eran Yosuga no Sora, una serie la cual nunca se estrenó con doblaje, al menos de su parte, pero si seguimos mucho de la narrativa de los puestos de este video, pues tienes que bien ese doblaje pudo haber existido o no. A final de cuentas, la distribución de la serie y su doblaje no terminó corriendo por su cuenta, sino por Anime Onegai, los cuales son un servicio único para Latinoamérica. Una de las cosas que más me parece interesante con respecto a los doblajes de anime en inglés tiene que ver con que para que una serie pudiera salir al aire, esta tenía que pasar por una serie de procesos y o revisiones por parte de las networks de TV, para ver si el contenido era viable o no, y si había que cambiar, censurar o modificar cosas. Esto le pasó a muchas series, y Detective Conan fue una de ellas. Ya que todo apunta a que en Estados Unidos, por allá de los años 2000, se tenía pensado que la serie fuera emitida en Fox Kids. Gran parte de la información sobre el supuesto anuncio de la adquisición de la serie venía por parte de foros, los cuales al día de hoy no son accesibles. El piloto iba a ser llevado por la propia Team ES, el cual fue llamado Conan Capers. Como dato curioso, en Norteamérica, Detective Conan no se comercializa con su nombre original, sino como Case Closed o Caso Cerrado. Tal parece que el piloto de Fox Kids consistía en los 3 primeros episodios pegados, y con todas las referencias a la muerte y demás censuradas, y como no podía ser de otra manera con los nombres americanizados. Como ya suele ser costumbre en este video, realmente a partir de aquí todo se basa en supuestos rumores de la gente que llegan a comentar que sí vio el episodio y otros que no, de ahí viene que su existencia no se pueda confirmar. Aunque según un supuesto trabajador de Fox Kids, este dejó en claro que la licencia de Detective Conan estaba en una especie de limbo en ese momento. Sea cual sea el caso, a final de cuentas, fue Funimation la que se encargó de doblar la serie. Y al final dicho doblaje terminó incompleto, y para ahorrarse problemas, Team ES decidió estrenar a partir del capítulo 965 en Tubi TV, sin posibilidad de comercializar todo lo anterior. En general, cuando se trata del anime, la industria siempre suele ser bastante hermética, y pese a que hoy en día se tenga cierto registro de las cosas en internet, lo cierto es que eso no quita que dentro del submundo de los doblajes existe toda una serie de rumores y o teorías, las cuales en general cuando se trata del anime, la industria siempre suele ser bastante hermética, y pese a que hoy en día se tenga cierto registro de cosas en internet, lo cierto es que eso no quita que el submundo de los doblajes sea todo un caso, ya que existe toda una serie de rumores y teorías que a final de cuentas realmente no son ciertas, pese a que en muchas ocasiones se quiera vender como que sí. Aunque lo cierto es que hoy en día no hay nada que la sostenga. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.